Su nombre lo dice todo, Arturo Pérez Reverte. Es la letra T de la Real Academia de la Lengua Española, de la que es académico desde el año 2003. Maestro de las letras, tiene pluma fina, mirada poliédrica, de esas que escrutinan y destripan. Sus tramas están repletas de finos detalles que se tejen con una perfección casi matemática. Por todo ello, los ecos de su torrente literario, traducido a más de 40 idiomas, resuenan en todo el mundo con más de 20 millones de lectores. Ahora lo hace con El problema final, esta novela que tengo en mis manos, una novela con la que nos hace viajar al año 1960, a la isla de Utakos, en Grecia. Allí, un temporal, 9 personas encerradas en el único hotel local, una muerte y la incógnita de si se trata de un suicidio o de un asesinato. Un actor en decadencia, famoso por interpretar a Sherlock Holmes, descifrará paso a paso las sospechas que se ciernen sobre cada uno. Es un juego, un ejercicio de pequeñas trampas con el que uno disfruta intentando esquivar todos esos cebos que nos va poniendo. Y yo me muero de la felicidad de volver a entrevistarlo por lo muchísimo que lo admiro. Bienvenido, Arturo. Muchas gracias. Un reto intelectual, pistas falsas, notas macabras que nos encontramos aquí. Es un viaje al mundo de Sherlock Holmes y también es un viaje por una lectura muy pausada, muy entretenida, que te tiene absolutamente absorto, ¿no? ¿Cuánto has disfrutado tú este libro? ¿Te costó mucho encajar todas las piezas? Pues claro, todo es trabajo. Hasta que empezaste a teclear, porque claro, tenías que tener el puzzle completo. Claro, yo tenía que hacer una novela, el desafío de hacer una novela canónica que respetase las reglas de la novela policial clásica, la novela enigma, la novela problema, no la novela negra, que es otra cosa, pero para un público de ahora, un público que ya no tiene la inocencia que tenía el lector de antes, un público que ya ha visto mucho cine, mucha televisión, ha leído mucho, el que ha leído, entonces era recuperar las viejas maneras narrativas de ese tipo, de ese canon policial y aplicarlas al lector de ahora. Ese era el desafío, si era capaz de hacerlo y bueno, me puse a ello, así empecé a trabajar en la novela. Así empezaste a trabajar, pero es una novela que es un género muy diferente a todo lo que has trabajado, con lo cual te requería un estilo distinto. ¿Cómo te aventuraste en esta novela policíaca con sabor a Conan Doyle, a Agatha Christie y sin embargo tan actual por otro lado? Bueno, en una novela de este tipo no puedes hacerla de otra manera, tiene que ser breve, sin muchas descripciones, con personajes de diálogos breves y cortos, tiene sus reglas. Entonces, bueno, lo que hice fue, me fui a aquellos que lo hicieron bien, me fui a mi memoria lectora, fui a la biblioteca y releí otra vez, ya de una manera como el alumno aplicado con lápiz y papel para tomar notas, Conan Doyle, Agatha Christie y todos los autores grandes del género. Y fui tomando de todos ellos situaciones, trucos, recursos, construí una especie, digamos, de canon narrativo para aplicarlo a esta novela. Y por ahí fue donde anduve. Pero el problema era que el lector de ahora es un lector diferente. Claro, es que ahora vivimos en un mundo trepidante, en el mundo de Internet, en el mundo de Twitter o nuevo nombre X, ¿no? En el que las películas tienen acciones y casi no hay diálogos. Las novelas van parecido, entonces de repente que tú consigas atrapar, como estaba diciendo al principio, y que te quedas preso de este libro, eres feliz de estar preso de él, pero viviendo ese paso a paso, ¿no? ¿Cómo se va sacando cosita a cosita y tú vas sacando conclusiones, intentando pillar qué, pero tú te vas adelantando? Bueno, en realidad he dicho una vez que una novela de este tipo no es una interacción entre el detective y el asesino, es una interacción entre el lector y el autor. Tú le vas tendiendo trampas al lector, le vas colocando falsas pistas, intentando que él entre por ellas, le vas poniendo queso en la ratonera para que pique, para que muerda el queso y caiga en la trampa, y cuando cree que ya lo sabe, sabiendo tú que él cree que ya lo sabe, hacerle otra cosa. Todo ese tipo, esa táctica narrativa con el lector es la parte más divertida de la novela. Es decir, vamos a ver, sobre todo hay una cosa que para mí era muy importante, es decir, hay dos tipos de lector: el lector ingenuo que lee una novela policial, sí, vale, pero el lector que ya ha leído, que sabe que tiene memoria lectora, disfruta dice, me llevas, o sea, se está dando cuenta del juego que llevas con él, se está dando cuenta de la estrategia perversa de la que él es víctima, y eso hace que esa complicidad lector-autor es lo que le da gracia a este tipo de... Yo te decía al principio, esto es como un puzzle, ¿no? En el que tú tienes muchas piezas, pero uno dice, ¿cómo se estructuró Arturo para dar vida a esta novela? O sea, tú ya empezaste por el final y fuiste sacando las piezas, o empezabas por el principio y vas construyendo, e incluso fuiste cambiando algo
hasta que luego ya finalmente cuando lo tenías empezaste a teclear, pero te hablo del antes, ¿no? ¿Cómo fue eso? A mí esta novela no se improvisa. Una novela como esta se funciona muy bien, desde luego. Si quedan cabos sueltos, la has estropeado. Entonces la cuestión era, claro, que el lector tiene que ir contigo, no puede ir ni adelantado ni retrasado. Solamente al final le adelantas en el último tramo. Es una carrera en la cual al final haces así y llegas antes que a la meta para que él no se sienta decepcionado. Entonces todo eso requiere un tratamiento minucioso. No puedes improvisar, no puedes decir a ver qué pasa, a ver, siempre hay un margen de maniobra que te permite, pues ves una vía y te vas por ella, ¿no? Pero en general, y tú que has escrito novelas, sabes muy bien de qué estoy hablando, una novela debe ser un plan al que te atienes y cuando te despistas vuelves otra vez a él. Vuelves a él. O sea, nunca perder el eje principal de la narración. Y eso requiere una estructura previa. Pasé mucho tiempo planificando como un mecano, como una trama, como una emboscada, ¿no? Haciendo al lector aquí creerá tal cosa. Pero yo diría que todas tus novelas son así, ¿no? Que tienen 1000 detalles, que están absolutamente elaboradas, con personajes y tramas muy complejas. Son personajes, además, todos ellos fuertes y, como digo, que tienen 1000 aristas, ¿no? Y que son un poco a lo Hamlet, a lo Conde de Montecristo, ¿no? Esas historias en las que los personajes tienen 1000 complejidades, hay 1000 cosas que ocurren y tienes que estar muy pendiente de todo, ¿no? Bueno, de eso se trata precisamente. O sea, yo soy un lector que accidentalmente escribe novelas. Yo no soy un novelista, soy un lector que escribe novelas. Entonces, claro, mi mundo de lector va conmigo. Yo leo desde que era muy jovencito, pero desde que era muy jovencito leo. Y eso me dejó una serie de imágenes, de recursos narrativos, o sea, yo escribo la literatura que leí, la mezclo con mi vida, pero me apoyo en ella. Los trucos los aprendí ahí. O sea, yo todavía leo para aprender. Yo cuando tengo un problema, yo a veces estoy trabajando y me encuentro en un momento difícil, un callejón sin salida, me falta una solución, entonces digo, a ver, voy a la biblioteca, digo, a ver, ¿quién hacía esto bien? Dumas, Víctor Hugo, Balzac, Dostoyevsky, Tolstoy, Conrad, y leo, busco soluciones que aplico después a mi novela. O sea, hace falta, tú puedes ser el más chulo del mundo, pero hace falta humildad profesional para cualquier trabajo que hagas, ¿no? Y esto requiere mucha. Hay gente que lo hizo muy bien, mucho mejor que tú y antes que tú. A ver cómo lo hicieron y de ahí ir sacando tus propias herramientas. ¿Te sirve como escritor y qué te aporta en la vida también la literatura? ¿Te da una visión diferente del mundo? Mira, cuando empecé era jovencito y empecé a ir a países en guerra, veía aquello, ¿no? Pero como había leído mucho ya, lo había leído todo. Yo veía un escenario, digo, esto lo he leído en tal sitio, ¿no? La literatura, el haber leído, la cultura en general, la literatura, los libros, te permiten interpretar el mundo mejor. O sea, cuando vas por la vida y ocurren cosas malas o buenas, pero tienes libros que te permiten enfocarlas, todo se vuelve nutritivo, hasta lo malo se vuelve lección de vida. Y eso es lo bueno que tienen los libros, ¿no? Que yo salía al mundo con mi biblioteca, llevaba libros en la mochila y esos libros me permitieron entender, comprender, incluso analgésicos, cuando cosas muy malas, cosas muy dolorosas te sacuden, los libros te ayudan a serenarte, a verlo todo con calma. En Sarajevo, después de esos días malos, ibas ahí a la habitación con la linterna, un libro, te ibas a leer y el mundo otra vez ocupaba su lugar, cada cosa. Y además es que todo ha ocurrido ya, ¿no? Va ocurriendo de diferentes maneras, en diferentes sitios, con distintas personas, pero ha ocurrido. Con lo cual, si has leído, puedes casi ver lo que puede llegar a pasar y cuando está pasando, puedes saber cómo manejarte un poquito mejor. Claro, sí que el problema que hay en el mundo actual, la Europa actual, la España actual, no es un problema de política, es un problema de educación, es un problema de cultura. Faltan referencias y la gente piensa que es nuevo lo que solamente es olvidado. Entonces se repiten históricamente un montón de situaciones, de personas, de hechos, de actuaciones, de actitudes que ya se dieron. Entonces, si has leído, puedes reconocerlas, puedes preverlas, puedes manejarte con ellas. Si no has leído, eres un náufrago en manos de un montón de manipulaciones, de tendencias, de confusiones que nunca te van a ayudar a mantener un camino recto. Por eso el libro es tan importante. No, el libro es tan importante porque el libro es una herramienta de interpretación, es una herramienta de comprensión. Sin ellos no comprendemos, y si no comprendemos estamos en la confusión, en el caos del mundo actual. Ese es el problema del mundo actual, y sobre todo, como he dicho, el problema de España. El problema de España no es un problema, como he dicho, de políticos, es un problema de educación, de falta de cultura. Un país culto, un país en el cual los colegios se enseñan a los niños a tener debates intelectuales serios, a analizar. Oratoria. Sobreviven mejor, claro.
La filosofía, que todo, se elimina. Todo. ¿Qué crees que debería tener absolutamente troncal la educación hoy para que empezásemos a ir en buena dirección, ¿no? A navegar, tú que eres tan de mar, a navegar en buena dirección? Yo siempre he dicho que la educación debe ser, para mí, es mi opinión, debe ser férrea y medieval. La educación de siempre, o sea, que el niño o niña aprendan las materias fundamentales, literatura, historia, geografía, y después todo lo demás, después ya que debatan, que sean mejores ciudadanos, que ayuden a respetar, a salvar a las focas y las ballenas. Una base. Tal. Pero la base fundamental es eso, claro, lo elemental, saber quién eres, cuál es tu país, de dónde vienes, cuál es tu mundo, cómo es el mundo que te rodea, cómo es la gente que vive cerca de ti. Eso es educación para mí. Es educación, digamos, a la antigua, que tendría que ser, en mi opinión, que puede estar equivocado, pero es la mía, el núcleo principal. Y encima ya colocar todo lo demás. Porque es que ahora se prima todo lo demás y ese núcleo principal se ha dejado de lado. Entonces llegan al mundo ciudadanos sin mecanismos suficientes para comprender el mundo en el que viven. Pero quizás eso interesa, ¿no, Arturo? Nos hemos ido un poco, porque ahora retomaremos a la literatura, que es hacia donde quiero ir, pero quizá eso interesa. Si tenemos a la gente desculturizada, se la puede llevar a donde queremos, ¿no? Pero fíjate, yo no creo que haya... Ojalá hubiese una mente perversa que manejar esas cosas. O sea, al menos denotaría inteligencia por parte de alguien, no que fuera por parte ¿Crees que no de un la hay? malvado. No, es mera estupidez de inercia. Ocurre accidentalmente. No hay ojalá hubiera un profesor Moriarty o un doctor, ¿no? En una isla con los gatos allí, que los gatos están planificando maldades. No, voy a hacer que el mundo sea estúpido. No. Si somos estúpidos por tendencia natural, ¿no? Lo somos todos, de una u otra forma. Entonces, y eso no es una... Por eso no tiene solución, porque si fuera al revés, matas al malo, me encarcelas al malo, vences al malo y ya has cambiado el mundo, pero no hay forma de... hay demasiadas cabezas que cortar en esta hidra de estupidez. Entonces, bueno, por eso soy pesimista, soy bastante pesimista. Fíjate, te iba a decir ahora, ¿no? ¿Cómo ves este momento? ¿Cómo lo ves a nivel global y cómo lo ves en España? Pero ya me estás diciendo que eres pesimista, ¿no? ¿Tú crees que esto te está recordando un ocaso ya acaecido o piensas que aunque eres pesimista puede haber una salida? Hay que abordarlo sin dramatismos, o sea, no pasa nada. Hay un mundo, hay una Europa, un Occidente, que empezó con Homero, con Platón, Cervantes, Dante, Virgilio, que es nuestra cultura occidental, que se está muriendo por razones muy complejas, razones históricas, sociales, políticas, históricas, temporales, cronológicas, de todo, ¿no? Entonces, bueno, está ocurriendo, toca ya. Entonces, ese mundo está en demolición. No es vendrá todo después, yo no voy a estar aquí para verlo, vendrá todo después, ni yo ni tú posiblemente. Los imperios tardan mucho tiempo en caer, siglos en desaparecer, son sustituidos por otros. Todos los grandes imperios, y fíjate, el romano, luego el bizantino, luego el otomano, ¿no? Y podemos ir pensando en el que queramos y todos van terminando. Pues Occidente está igual, estamos en esa fase de demolición. Pero no es dramático, es así, nos ha tocado estar en la ventana viendo o ser protagonistas de esa demolición. ¿Pero tú crees que moralmente estamos peor en cuanto a valores de lo que hemos estado en otros momentos? Porque ahora parece que hay un punto de catarsis, ¿no? Y que estamos ahí, como dices, ya pues acabando este imperio. Pero si nos vamos atrás y vemos a los históricos y nos vayamos a la época que nos vayamos, ¿no? Incluso Cicerón, podemos ir a Edmund Burke, da igual, ¿no? Desde muy atrás a más cerca, todos han sido críticos con la sociedad del momento, ¿no? De hecho, Edmund Burke decía que si los buenos no hacen nada, pues el mal triunfa. O sea, que ya estaba viendo el mal y estaba viendo que los buenos no hacían nada, que es lo que ocurre ahora. Pero es que, en mi opinión, el error es decir que es el mal. No es el mal, es la historia. La historia no es mala ni buena. La historia no es mala. La historia es una especie de elefante, de paquidermo, de rinoceronte, de máquina que camina y va cambiando el mundo, aplasta unas cosas y hacen hacer otras. Entonces, bueno, pero no es el mal, es una dinámica histórica que se ha repetido a lo largo desde que el ser humano es ser humano, incluso antes de que tengamos noticia escrita de ese ser humano. Bueno, estamos en esa fase, nos ha tocado vivir un momento, igual que el XVIII fue el siglo de la esperanza, la ilustración, fue el siglo en el cual
se vieron luces que podían cambiar el mundo, acabar las viejas monarquías y traer un mundo nuevo, más justo y más igual, de hombres cultos y mujeres y lúcidos, ¿no? Que igual que el siglo XIX fue el siglo de los nacionalismos que empezaron en un plan positivo, o el XX fue el de los grandes experimentos sociales, pues este es el siglo en el cual empieza el mundo a deslizarse hacia ese agujero en el cual terminan todos los imperios que han existido. No pasa nada, somos testigos de ello. O sea, no es dramático, es pura historia. Entonces, bueno, hay que verlo. Pero la palabra decir el mal, el bien, no. O sea, que venga una civilización nueva y destruya la antigua, no es malo, no es mal, es historia nada más. O sea, el inmigrante marroquí que trae sus costumbres, el africano que desembarca y trae su manera de ver el mundo, el otro, el que viene, tal, no es el mal, son otros. Lo que es claro, los que hemos vivido un mundo, mis abuelos nacieron en el siglo XIX, claro, un mundo determinado, ese mundo se desaparece, cambia. Entonces, bueno, pues puedes decir, ¡ay, qué horror!, desesperante, decir, bueno, es lo que hay. Los libros, justamente, y vuelvo a los libros, ayudan a asumir todo eso, a asumir ese cambio, ese final de ciclo, de imperio, lo que sea, con naturalidad, con serenidad y con dignidad. Cambio de culturas, cambio de civilizaciones, pero desde luego lo que sí que deberían mantenerse son ciertos valores, ¿no? ¿Cuáles crees que deberíamos preservar para que la cosa, aunque haya un cambio de civilización, pues esté relativamente bien, ¿no? Educación, dignidad y cultura, creo que son los valores a transmitir. De hecho, cuando vienen nuevos habitantes a estos imperios que en decadencia, algunos de ellos adoptan los valores y algunos de los valores que tenían los imperios destruidos, ¿no? Y esa transmisión histórica se ha dado siempre. Bueno, entonces, yo creo que la única, solamente podemos ofrecer a la gente que viene, al mundo que viene, una nueva manera para ellos de entender la sociedad, las relaciones, la familia, la amistad, el honor, la dignidad, la religión, lo que sea, ¿no? Que con los restos de ese largo esfuerzo cultural, ideológico, social, político de tantos siglos, los que van a sustituirnos dentro de un siglo en este mundo en el que vivimos ahora, se impregnen de lo mejor que hicimos y no de lo peor que hicimos. Voy a volver ahora de nuevo a la literatura y además enganchando con lo que estás diciendo, porque tus personajes, salvo Falco, diríamos que son personas fuertes, complejas, pero que tienen su dignidad y que tienen sus valores, ¿no? Y los intentan preservar. ¿Cómo creas tú esos personajes tan complejos? ¿Es fruto todo de la imaginación, de un trabajo arduo de estar ahí tú diciendo, a ver, cómo creo este personaje? ¿Es un baile entre lo que observas y lo que imaginas? ¿O a veces coges a alguien y dices, este es mi personaje? ¿Cómo funciona esto? Una novela es un problema narrativo que hay que resolver. Yo tengo que contar una historia y tengo que conseguir que la leas durante 200 o 500 páginas. Para eso tengo que seducirte, tengo que conseguir que el mundo que te ofrezco sea lo bastante atractivo. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo intento que ocurra? Una trama determinada, unos personajes interesantes o procurando que lo sean. Entonces busco personajes que son herramientas para contar mejor mi historia. Ningún personaje es accidental, todos están porque tienen una función. Hasta Falcó, que es un personaje amoral, es un asesino, es un tipo sin escrúpulos, hasta él tiene su función, hacer que el lector vea el mundo desde ese ángulo, ¿no? Entonces, bueno, una novela es un artefacto que un novelista, del tipo que novelista que soy yo, construye con un montón, digamos, de estructuras que permiten que la historia sea eficaz. Yo quiero ser eficaz. Yo no quiero cambiar la literatura en unas páginas, ni quiero pasar a la posteridad, ni que me lean en los libros, en el colegio los chicos. Tal. Ya vas a pasar, quieras o no quieras. De hecho me leen, a ti se está en los colegios, pero bueno, pero eso es accidental, yo no lo busco. Lo que quiero es contar las historias que tengo en la cabeza, contarlas de forma eficaz. Hacer que mucha gente las comparta, que las viva conmigo, que un lector croata, un lector chino, un lector colombiano, danés, ruso, compartan mis historias, ¿no? Mi ambición es esa, que el mundo que me acompaña, que morirá conmigo cuando termine yo mi vida, bueno, pues que con mis novelas pues la gente pueda vivir esas aventuras, cosas que no hubieran vivido si no hubieran leído, o sea, que descubran, que les hagan. Yo no quiero hacer mejor a la gente, un novelista no tiene, bueno, yo tengo la misión de hacer mejor el mundo, yo no escribo para eso. Había amigos míos como Saramago que querían hacer mejor el mundo y escribían para eso, ¿no? Pero yo no, yo quiero contar historias y que la gente disfrute con ellas y yo ser feliz yo mientras las cuento. De eso se trata. Entonces, bueno, entonces cada novela es un intento yo de ser feliz mientras la escribo y de que el lector sea feliz o viaje o sueñe
o haga un montón de cosas que nunca haría leyéndolas. ¿Cobran vida tus personajes? ¿Alguno te ha llevado, bueno, te ha hecho cambiar los planes o incluso te ha llevado a un sitio donde tú no querías ir? Son muy disciplinados. ¿Ah, sí? Los tengo todos muy bien sujetos. Alguno de ellos se ha querido escapar, pero no lo he dejado. Y a los sartenazos se ha vuelto otra vez. No, solamente una novela una vez que se salió de lo que yo quería. Empecé a hacer una novela sobre Sevilla, sí, y me salió otra. Fui a Sevilla, la ciudad me fascinó, entonces la novela cambió por completo. No es una mala novela ni buena, es una novela diferente a la que quería hacer. Pero bueno, por lo general, que he dicho, como soy un autor muy disciplinado, hago una estructura previa muy precisa y muy concreta, es raro que se me escape. A ver si hay algún fleco que se te va, y novelas mejores o peores que otras. Pero en general, cuando me desvío, vuelvo siempre, porque esa estructura previa que hago me permite regresar continuamente al eje central y nunca me pierdo ni me desvío. ¿Pasas a ser un poco ellos? Yo he visto que muchas veces te preguntan, oye, ¿hay algo de ti en ellos? Pero yo te pregunto al revés, ¿pasas a ser tú un poco ellos? ¿Te metes en el protagonista o en alguno de los personajes o no? ¿O los ves con esa distancia de los estoy creando y no tengo nada que ver con ellos? No, pasan las dos cosas. Nadie puede lo que no tiene. O sea, ningún personaje puede ser ajeno a ti del todo. Todos tienen, hombres, mujeres, malos, buenos, todos tienen algo de ti, si no, no vivirían, ¿no? Pero por otra parte es verdad que ellos te condicionan, ¿no? Cuando vives durante un año y medio, 2 años con personajes que da con la Reina del Sur, Falcó, el Maestro del Grima, bueno, quien sea, ¿no? El italiano, vives con ellos, piensas como ellos, miras el mundo como ellos, eso al final te condiciona mucho y forman parte de ti. Son como, yo ahora cuando miro hacia atrás y veo personajes, son como amigos que he tenido, que tengo, y van conmigo, ¿no? Se quedan contigo, te acompañan. No, están aquí, están conmigo, están sentados aquí a mi alrededor. O sea, que Arturo ya nunca va solo, aunque vaya solo. Nunca, jamás, pero ningún lector va solo, ningún lector. Y si eres autor, más todavía, ¿no? Pero un lector va con la gente que ha leído. Estoy seguro que tú, que eres muy lectora, te acompañan como... Bueno, yo ahora mismo voy acompañada de Basil, bueno, que es el que tengo aquí recién. Eso no era acompañante, pero sabes a qué me refiero, ¿no? Sí, totalmente. Igual, pero yo además de eso, además de D'Artagnan y Athos y Milady y de Raskolnikov y de, bueno, quien quiera y del varón, vienen los míos. Entonces, claro, los míos están aquí. De hecho, les he dedicado más tiempo que a muchas personas reales, sí, con lo cual forman parte de mi vida y además me han transformado. Yo no soy, un autor no es el mismo cuando empieza, tú lo sabes. Cuando uno empieza una novela no es el mismo cuando la termina. Uno cambia mientras escribe la novela, porque lo que está escribiendo se va impregnándose de eso en su propia vida. Entonces, claro, todos me han cambiado, todos me han condicionado, hombres y mujeres. Yo soy diferente al que era cuando empecé con ellos, ¿no? Cada novela me hace cambiar, para bien o para mal. Ahondas además en personalidades que no tienen nada que ver contigo y de pronto dices, esto también existe, ¿no? Claro, porque además, esto es comprensible, de hecho. Claro, además es que haces cosas, o sea, imagínate, yo nunca he torturado a nadie, ¿no? Yo personalmente, que yo sepa, nunca he torturado a nadie. Pero bueno, he visto tortura, bien, entonces yo con lo que he visto torturar y hablo con torturadores, eso lo utilizo para en mi novela que una persona torture, ¿no? Pues yo estoy haciendo algo que no había hecho nunca en la vida. O sea, una novela te permite hacer cosas que nunca harías, como escritor y como lector. Una novela te permite llegar donde nunca llegarías con una vida normal, una vida convencional, no lectora, o no autora, o no escritora. Una novela te permite amar, viajar, hacer cosas imposibles que nunca harías en la vida normal, ¿no? Entonces, eso es una maravilla. O sea, mis novelas me permiten, ahora tengo 72 años, hay cosas que ya no puedo hacer. Ya no puedo pegarme en un bar de Bangkok, o puedo, no sé, correr bajo el fuego en Sarajevo, ya no puedo. Bueno, pues me pillarían, ¿no? O me darían de hostia. Entonces... Pero te dan ganas, te dan ganas. Hay impulsos. Cuando has vivido de una manera es difícil, pero no pierdes tu biografía por envejecer. Sí. La biografía está ahí, los recuerdos están ahí, y las sensaciones, incluso ciertas actitudes, ciertos reflejos que ya nunca pierdes. Yo me sigo moviendo por un campo de batalla, de otra manera, pero bueno, eso ya es asunto personal. Lo que te quería decirte era que una novela permite seguir haciendo a mí cosas que ya no puedo hacer, o que nunca hice, y eso es maravilloso. O sea, mientras pueda escribir novelas, seguiré pudiendo... Es ilusión, es seguir viviendo, ¿no? Claro, es tener ganas de seguir y seguir y seguir. Es extraordinario. Y de todos los personajes que has creado, y con todo lo que has ahondado en ellos, si pudieses convertir a uno en real y tenerlo aquí con nosotros ahora, ¿cuál sería? ¿Por qué? ¿Con nosotros? Uy, son tantos. Ahora con nosotros aquí, yo supongo que el personaje más
más complejo para mí ha sido La Reina del Sur, Teresa Mendoza. La niña que era una analfabeta que se convierte en narcotraficante, reina del tráfico. Como mujer sería muy interesante que nos contara cómo veía a los hombres antes y después. O sea, la visión de los hombres de Teresa Mendoza desde su comienzo hasta el final, hasta la última página, varía muchísimo. Sería muy interesante que nos contara cómo una joven analfabeta, ingenua, de 10 y pocos años, enamorada de un piloto de avionetas narco, termina viendo el mundo cuando es una mujer poderosa que ha matado, que ha hecho matar. Eso sería curioso. Sí, la niña frágil que termina siendo ella, ¿no? Lo que dice que me gustaría que lo dijera en público. ¿Y cómo nace en ti una historia, Arturo? ¿Tú tienes muy claro, o sea, emana en ti, o dices, mira, quiero escribir sobre este momento histórico, hablar de esta temática y ahora voy a desarrollar la trama? Las novelas son como los amigos o como las mujeres cuando eres joven, eligen ellos, ¿no? Eligen ellos. El amigo o la mujer te elige ellos, no eliges tú, ¿no? Entonces, las novelas me eligen. Yo estoy, no sé, pues tomándome un vaso de agua y hago así, y no sé, y pronto pues el vaso del gesto, o tú con tu gesto al caminar, o tu forma de cruzar las piernas, o alguien que pasa por la calle, o una música, una luz, un reflejo, desencadena algo. Has vivido, yo he vivido, tengo una vida, me han pasado muchas cosas, he leído muchos libros, entonces llevo un mundo conmigo, que va conmigo, me acompaña cuando me duermo, cuando tal, cuando tomo una copa, cuando charlo, cuando hablo, cuando estoy pensando o navegando, y entonces ese mundo de pronto hace clic, hay una parte de ese mundo que toma forma de historia. Digo, anda, es de la historia, quiero que me escribas. Entonces me pongo enfrente de ella y digo, a ver si puedo escribirte. Entonces me pongo a preparar tal, y veo que puedo, entonces me pongo con ella. Es decir, las historias vienen, pero ahí tengo un problema que lo he comentado alguna vez, pero es un problema de verdad, que es que ya no sé lo que me queda. María, ya no sé lo que me queda. Bueno, Arturo, mucho. Ya no sé lo que... No sé mucho porque no lo sé. Nunca, nadie sabemos lo que nos queda. No sé si me quedan nadie. 6 meses o me quedan 10 años, no lo sé. Lo que sí sé es que ya no... Mi número de novelas por escribir es limitado. Sé que no puedo equivocarme. Yo podía hace 20 años de una novela equivocarme, bueno, tal, pero ahora ya no puedo. Pues necesito novelas que van... Cuidado, que si eres Junger nos hacemos de 103 años y con lucidez hasta entonces, ¿no? Bueno, pero Junger era Junger, Junger era un genio, yo solo soy un antiguo que cuenta historias, ¿no? Entonces, claro, el tener que elegir de las muchas historias que van contigo, elegir una y dejar que otras mueran o queden aplazadas sin saber si un día las escribirás, no es fácil, no es cómodo, es incluso duro, ¿no? Hay historias que me gustaría contar antes, por eso dejé de hacer a la triste, quería hacer otras cosas también, ¿no? Entonces, bueno, pues esa actitud, esa certeza de que tu mundo se va poco a poco, sin prisa, sin dramatismo, se va poco a poco, se va acabando el horizonte, vas llegando a esa línea del horizonte, es una sensación extraña porque te das cuenta de que hay cosas que ya nunca harás. Por suerte tuve una vida que no me puedo quejar, he hecho muchas cosas, tuve una biografía muy movida, bien, ¿no? No, me voy lo he hecho casi todo lo que quería hacer, ¿no? Pero es verdad que hay cosas que aún me gustaría hacer y que no voy a poder hacer. A descartar temas que te pueden gustar y dices, escribiría sobre esto, pero tiene prioridad esto otro, ¿no? Vas a establecer prioridades. Exacto. Mira, cuando era niño, una vez estaba en la playa con mis hermanos. Y entonces mi hermano Pati y mi hermana Marili, y el mar se los llevó. Yo tenía 12 años, mi hermano tenía 10 y mi hermana 8. Y el mar se los llevó, había una resaca y se los llevó. Entonces, Arturo, y el mar se los llevaba, ¿no? Entonces me di cuenta de que no podía salvar a los dos. Entonces dije, a ver, hay una punta allí, la resaca para allá, si nado cogeré a mi hermano y lo llevaría allí. Pero entonces tuve que decidir que muriera mi hermana y salvar a mi hermano. Me eché al agua, nadé, agarré a mi hermano, lo llevé me costó, lo saqué. Por suerte un señor vio a mi hermana, se tiró al agua y la pudo sacar, aunque medio ahogada, y vivió. Oye, tu hermana no te guarda rencor de aquella, ¿no? En absoluto no. Mi hermana sabe que, bueno, tenía que elegir, si no hubiéramos muerto los tres. Mira, entonces, ¿qué pasa? Esa es la sensación que tengo ahora, ¿no? Tengo que elegir, tengo que dejar morir cosas y salvar otras. Y eso que lo viví muy jovencito, por eso lo asumo sin dramatismo. Lo viví, bueno, pues ya está, ¿no? Lo viví. Y es lo que siento ahora, que tengo que dejar morir historias que merecían vivir. Eso es triste, pero al mismo tiempo, bueno, es así, es la vida. ¿Y qué es lo que más te ilusiona ahora? Hoy, hacer contar buenas historias y navegar. ¿Y las tienes claras? Sí, tengo todavía un par de novelas en la cabeza, sí. Si vivo lo bastante las escribiré. Y navegar también. Navegar para mí es muy importante. Arturo, lo que ha cambiado sin duda
tiene que haber cambiado es tu mirada como escritor, porque desde que empezaste, ¿no? Pues vas viendo muchas cosas, conociendo personas, escenarios. ¿Cuánto ha cambiado esa mirada? Hombre, obligarte a reflexionar, a mirar un mundo durante un año, año y medio, 2 años de una novela, te cambia la mirada siempre. Pero es que mi mirada ya estaba ya cambiada. Es decir, yo era un chico bien educado, yo fui un chico bien esmeradamente educado, un buen colegio, una familia tal, yo no decía ni córcholis, era pues eso, un chico educado para ser un caballero, ¿no? Como te educan en mi generación y en mi época, yo nací en el año 51. Pero después la vida me llevó a otros lugares, ¿no? A la isla de los piratas, ¿no? Pues la mochila, los viajes. Y empezaste a decir todo lo que no habías dicho, ¿no? Pues las palabrotas, las chicas, todo, en fin, todo ese mundo, las peleas, las broncas, entonces, bueno, entonces todo eso me fue, no me borró la educación original, pero la fue modificando. Entonces, claro, yo soy resultado de una educación esmerada y de una vida absolutamente bronca, ¿no? Y entonces, esa doble naturaleza está en mi vida, en mi trabajo, en todo, ¿no? En todo. Y no renuncio, o sea, no reniego de ella, o sea, está bien, ¿no? Pero a veces yo mismo me río porque me encuentro reaccionando de una o de otra forma, ¿no? Claro, tienes las dos, sí. Y soy el mismo, ¿no? Esa es la... ¿Y echas de menos un poco la mirada también de cuando empezaste, esa mirada que sin duda tendría pues un punto de vista más inocente también, que era el del principio de la escritura, ¿no? Ese primer escritor. Nada más que inocente, lo que he hecho en falta es una cierta ingenuidad. Es decir, sí. Pero tanto en mi vida como reportero, como en mi vida como novelista. Una sucedió a la otra, aunque hubo una época en que se solaparon un poco. En mi época como novelista, yo hacía novelas porque tenía el impulso de contar una historia. Ahora soy escritor profesional. Ahora hago artefactos lo mejor acabados que puedo para un público determinado de 40 y tantos países. Eso cambia la manera de... Pero ¿y cómo sabes cuándo una historia merece la pena ser contada y es una historia que va a trascender y otra que se va a perder en el bullicio de la vida, que esa no va a ningún lado? No lo sé. ¿Es instinto? El instinto. Esta historia, pues, hay muchas novelas que descarto. Hay un caso concreto, El tango de la Guardia Vieja, una novela que empiezo a escribirlo deliciosa, hace 20 años antes. Y cuando llevo 40 páginas me doy cuenta de que la novela no está quedando bien, que yo no soy capaz de rematarla. Porque algo me falta y no sé qué es. Mi instinto me dice, no sigas, va a ser mala novela. Y la paro. Estoy 20 años sin escribir esa novela. Y un día, a los 20 años, la veo. ¿Por qué? Porque de pronto, y comprendo qué ha pasado, entonces no tenía la edad suficiente, me faltaban estragos en la vida, me faltaban ciertas amarguras, me faltaban canas o menos pelo, me faltaban canas en la barba, marcas, me faltaba vida. Y además es que hay dos Max, ¿no? Max Costa, claro, que es el protagonista, pues eso, empieza a una edad y termina a otra muy diferente. Pues me faltaba la otra edad, sí. Me falta el más joven sí, pero el más viejo no me salía. Y entonces, claro, eso es el instinto. Claro. Es decir, tú desarrollas, cuando eres un escritor profesional, no un artista, yo soy un artista, soy un escritor profesional, desarrollas instintos narrativos profesionales. Es como cuando eres un músico, o cuando eres un pintor, o lo que sea, o un arquitecto, o un francotirador, desarrollas instintos. Entonces, claro, mi instinto profesional me dice, esta novela sí, esta novela no, tal, esto, a ver, mi lector croata va a entender esto, el ruso, el chino, el colombiano, el islandés, claro, ese es un problema para mí. Tengo que trabajar para lectores muy diversos y para todos tiene que funcionar la novela. Y eso también es un desafío profesional. ¿Seré capaz de hacer que el chino, el israelí, el árabe y el turco y el polaco compartan esta misma historia? Pero si tienes que poner en una balanza que dices, sí, perdí la ingenuidad, quizás eso es lo que echo de menos, pero compensa con creces esto, ¿no? Que compensa, es la sabiduría. Sí, pero, ¿sabes? Pero hay un problema adicional. Me pasa igual como lector sobre todo. Es el ejemplo de un relojero que haga relojes, ¿no? A fuerza de hacer relojes, al final ya no ve la hora, lo que está viendo son las piezas, los mecanismos. Yo ya no puedo leer, yo ya he perdido la maravillosa situación de poder leer novelas ingenuamente. Yo no puedo leer como lector, yo leo a ver cómo lo ha hecho, el truco, lea lo que lea, estoy buscándole la trama, los personajes, el mecanismo, las ruedecitas del reloj. Ya no disfruto con una historia inocente y echo en falta, eso sí, echo en falta el candor de leer Los Tres Mosqueteros por primera vez.
Conde de Montecristo, Crimen y Castigo, La montaña mágica. Claro, me gustaría recuperar a ese Arturo, a ese joven Arturo de 15, 16, 17 años, 12 años, lector, que para que la literatura era un deslumbramiento maravilloso de vida, de mundo y de todo, ¿no? Ahora soy un viejo profesional resabiado que con todos los trucos hago productos eficaces, evidentemente, ¿no? Pero me falta ese candor, que bueno, claro, también es verdad que me falta ese candor para muchas otras cosas, no solamente para esto, pero bueno, es la vida. Ese Arturo que dices que tiene claro también lo que cree que va a funcionar, lo que no va a funcionar, te oíamos hace muy poco... Pero no decir que a veces puedo equivocarme, ¿eh? O sea, que creo tener claro. Te oíamos hace muy poco, me voy a desviar un poco de la literatura, pero en realidad sigo con ella, opinar sobre Pedro Sánchez, nuestro presidente, ¿no? Y tú decías que podría ser un personaje magnífico, decías, de hecho, ¿no? Que te fascinaba. Un mal de novela. No hace falta que yo recuerde aquello, porque creo que lo ha visto toda España en El Hormiguero cuando lo estabas definiendo y decías que te fascinaba como personaje. ¿Lo ves como protagonista o que por lo menos tenga un papel de antihéroe en alguna de tus novelas? No, pero como secundario, sí, como el otro, como el que mueve la trama, sí. ¿Pero secundario que se puede merecer una saga o no? Porque yo creo que es digno de saga, ¿no? ¿O cómo lo ves tú? Es complicado y tampoco es el momento de meternos en ese jardín otra vez, pero es verdad que es muy interesante. Como novelista, como observador, un novelista es un tipo que observa la vida y después se la lleva a sus novelas. Ajá. Y el novelista puro es eso, un tipo que mira, toma notas, y dice, esto me vale, ¡pum!, y lo mete en la novela, ¿no? En ese sentido me valdría, sería un personaje interesante. Una novela sobre el poder, sobre la ambición, sobre los escrúpulos, sobre la conciencia, sobre los remordimientos. Si yo fuera un escritor más político, la política no me interesa. Nunca me ha interesado. Siempre he hecho guerra, no he sido un periodista político, nunca, muy raro, le he tocado de refilón o como ciudadano, ¿no? Yo fui un periodista político, un novelista político, de esos con conciencia social y con tal, haría una novela política que se llamaría, no sé, El presidente o algo así, ¿no? El señor presidente o algo así, ¿no? Contando cómo un hombre, ya da igual Pedro Sánchez. Pedro Sánchez sería, digamos, el disparador, la semilla de la que saldría una historia que ya no tendría nada que ver con él. El detonante, ¿no? Un tipo como un hombre o una mujer, a cambio del poder, sacrifican un montón de cosas, ¿no? Entonces, ese proceso de destrucción de cosas para conseguir otras es muy interesante narrativamente. Si yo fuera más joven o tuviera otra mirada más política sobre la vida, seguramente haría una novela que se llamara no sé, la historia de una ambición, yo qué sé, ¿no? Pero en la semilla, el clic original, el detonante original sería Pedro Sánchez. Bueno, lo tienes muy claro, dices lo que quieres escribir, de momento parece que no está en el panorama, nunca se sabe, de todas formas. No, ya no me da tiempo. ¿Eres muy metódico cuando escribes, Arturo? Sí, es la única forma. ¿Todos los días escribes? Todos los días. ¿Y tienes un horario? ¿Y cuál es ese horario? Pues me levanto por la mañana a las 7 de la mañana, hago ejercicio, desayuno, de una ducha y a las 8 estoy trabajando. Trabajo de 8 más o menos a 2 de la tarde y eso, taca. En un lugar donde no hay ni teléfono, ni conexiones a internet, ni nada. Es un ordenador aislado de todo. Después como y por la tarde lo que hago es que leo o corrijo lo que he escrito por la mañana y después por la noche veo una película, una serie. Ese es mi horario habitual. Cuando ya no puedo más voy a navegar, como cuando no estoy de viaje profesional voy a navegar y estoy en el mar, que es mi otra... Sí, realmente si no tuviera el mar para mí sería muy dura la vida. ¿Y cuánto te aporta el mar también? Porque lo terminas metiendo en tus novelas, pero ¿cuánto aporta también a las novelas? ¿Has vivido alguna situación complicada en el mar que te haya llevado a un punto que hayas dicho, esto lo tengo que reflejar de alguna manera? No, hay algunas novelas mías que tienen que ver con el mar, la carta esférica, Cabo Trafalgar, el asedio, pero no. Pero bueno, de manera indirecta, incluso una sensación que tú has tenido, ¿no? Pero el mar, y la novela que estoy haciendo ahora tiene mucho que ver el mar con ella. No, pero el mar tiene que ver, pero ¿sabes qué pasa? Cuando se convierte en materia de trabajo, deja de ser algo personal. El mar me mantiene vivo, el mar te obliga. El mar es tan malo, tan peligroso, tan atravesado, tan cruel, que no puedes descuidarte. Y todo el tiempo te obliga a estar atento, el barómetro, el radar, el horizonte, aquella nube, aquel barco que viene. De noche hay un objeto flotante. Es un ejercicio continuo tensión. De tensión, de lucidez, ¿no? Y además de eso hay otra cosa. Tengo ya 72 años. El mar me obliga
a afrontar desafíos físicos que ya no afronto como reportero. Me obliga a estar días sin dormir, a pelear con el mal tiempo, a rizar una vela, a resolver problemas de navegación. Entonces, el mar me hace sentir respeto por mí todavía. O sea, el mar me hace, cuando hago algo bien, digo, qué bien lo has hecho, has sido marino, qué bien, Arturín, has hecho bien. Y yo, no, me siento bien, digo, todavía puedes hacerlo, ¿no? Entonces, aparte que el mar hay otra cosa buena, que es que no, en el mar no oigo la radio, ni veo la tele, ni tengo nada que ver con el mundo. Desconexión. Cuando sales, olvidas a Pedro Sánchez, olvidas a Feijóo, olvidas todo, a Abascal, la Comunidad Europea, todo lo olvidas todo, ¿no? Y entonces esa especie de higiene mental, de libertad, de independencia respecto al mundo que dejas atrás, es maravilloso. Por otro lado, te pone en riesgo muchas veces, y no solamente por la edad. Uno puede ser un joven marino y estar en riesgo con el mar, ¿no? El mar es muy traicionero. ¿Ha habido alguna situación en la que hayas pasado algo de miedo? ¿O el miedo no existe? Me he pasado la vida pasando miedo, como reportero y como marino, claro que sí. Cuando estás de noche en el mar y empieza a subir el viento y ves, y en la jarcia que sube el viento de octava en octava y ves el anemómetro y te dicen 20 nudos, 24, 28, 30, 32, 36... Claro, como no hay el barco de noche, claro, y claro que pasan esos amaneceres inciertos, anocheceres inciertos, claro que sí, pero bueno, el miedo es... Otra cosa es el pánico, son dos cosas distintas. El pánico te descompone, el pánico, yo he visto las dos cosas. Yo nunca he tenido pánico, he tenido miedo. Sí. El pánico te hace inútil para todo. El miedo es una herramienta más, es un elemento más que tienes en la vida e incluso te ayuda a mantenerte vivo y lúcido, ¿no? Pero el miedo he tenido muchísimas veces, yo me paso malos ratos en la guerra y en el mar, sin duda. No miedo, pero sí presión sientes con los libros cada vez que lanzas uno nuevo. No, por ejemplo, ahora cuando sacabas este, o el prestigio, el reconocimiento ya te da calma. No, quien te diga eso miente, no, todos queremos que la novela se venda bien y por supuesto sea elogiada y sea, no, naturalmente. Lo que pasa es que cuando llevas tantos años ya es una rutina profesional. La incertidumbre, la tensión de sacar un libro nuevo, es decir, ¿qué pasará? ¿Irá bien o irá mal? No la pierdes, la tienes, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, ya estás acostumbrado, ya no es como al principio, ¿no? No, ya no, una novela es un acto rutinario profesional, yo cobro por eso, o sea, es un trabajo, ¿comprendes, no? Pero claro, quieres que salga bien, Arturo, en el mundo literario ha habido rivalidades conocidísimas, ¿no? Góngora, Quevedo, Hemingway, Faulkner, Lope de Vega con Cervantes. ¿Tú tienes algún rival literario que te motive para escribir o que te lleve la literatura a algún punto? No, he tenido alguna bronca con algún escritor, pero no por razones literarias, por razones personales, ¿no? Pero yo en lo literario no, al contrario, no. Mi relación con los escritores es buenísima, con prácticamente casi todos son amigos míos, o yo soy amigo de ellos, y no he tenido nunca ese tipo de piques, mi libro contra tu libro, jamás. Al contrario, he elogiado libros de otros, entonces han elogiado mis libros. No, lo que he tenido alguna vez bronca con Umbral, tuve una polémica con alguno, pero ha sido por cosas, nada que tener... Sí, yo recuerdo aquello de Umbral, pero bueno, sí, claro, recuerdo bien que, ¿no? Eran broncas personales, de caracteres, más que de esto. Oye, has dicho una cosa antes, lo que pasa es que como nos hemos ido por otro lado ya no te he seguido ahí, pero has dicho, yo soy un escritor accidental. ¿Tú no sabías que ocurriría eso de que serías escritor? No, nunca lo quise. Fíjate las siendo cosas tan de la vida. lector... Hay gente que toda la vida sueña con ser escritor un día y no lo consigue. Yo, que nunca lo soñé, lo conseguí sin pretenderlo. No, yo un día, a la vuelta de una guerra, pues un día volví de una guerra mala, ¿no? Bueno, todas eran malas, pero esa era especialmente mala. Lo vi un poco tocado, ¿no? Físicamente, y me dijo el médico, ya tuve una temporada sin viajar. Entonces, y como era lector, dije, bueno, voy a hacer una novela para contar lo que me ha pasado, pero contado en otro, hice el Húsar, ¿no? Sí. Y me sentí bien. Me fui a una guerra, volví, hice otra, y la tercera, por esas casualidades de la vida, fue un bestseller en todo el mundo. Se vendió muy bien, 40 países, y a la vuelta de la Guerra del Golfo me encontré que un escritor reconocido, que tenía medios para vivir. Sí, a nivel internacional. Y entonces, entonces, digamos, asumí, gozosamente, tuve que decirlo, esa nueva faceta de mi vida. Que bueno, ya está yo pensaba cuando me retirara dedicarme a navegar, bueno, pues cuando me dedicarme a escribir. O sea, tú ya estabas pensando en dejarlo de trabajar como reportero de guerra. Eso tenía un límite. Además, ya estaba perdiendo la fe en muchas cosas como reportero. Estaba dejando de creer en muchas cosas.
y se me notaba. En Sarajevo, cuando uno ve mis colegas en Sarajevo, noto que estoy casi insultando a los espectadores, ¿no? Hay momentos en los cuales estoy... Tú has dedicado, mira, yo le voy a pedir a mi compañera Alicia que nos ponga alguna de las fotografías aquí en pantalla, que podamos verte, porque tenemos un par de fotografías en que podemos verte ahí, además con tu compañero Márquez, al que le dedicaste un libro magnífico. El mejor cámara del mundo, Territorio Comanche. Dos valientes allí, ¿no? Retransmitiendo todo. Bueno, a ver si sale la fotografía y podemos comentar, pero de todas las guerras que tú has visto, y con él estuviste en numerosos conflictos, ¿no? Sí. Sobre todo en Yugoslavia, ¿cuál ha sido la principal lección que te has llevado de las guerras? Pues el ser humano, que el ser humano no es ni bueno ni malo, que es las dos cosas a la vez. Que el ser humano es capaz de en un mismo día hacer atrocidades y cosas maravillosas. Yo he visto por la mañana tipos hacer cosas magníficas y por la tarde hacer atrocidades las mismas personas, ¿no? Y que tú mismo eres capaz de hacerlas. De que cuando salta el vanido de la civilización, cuando salta la educación y tienes impunidad y un arma en la mano, puedes hacer cualquier cosa. De que por comida, por bebida, por dinero, por un cigarrillo, por un pedazo de pan, por una mujer, por un hombre, la gente es capaz de hacer cualquier cosa. Y que somos la trinchera moral en la que vivimos puede saltar en pedazos en cualquier momento, a impulsos de la historia, de la vida, de la violencia, de lo que sea. Entonces eso que no todo es blanco ni negro, ¿no? Que esos maniqueísmos a los que tendemos. Por eso siempre es muy raro que yo condene una cosa de una manera tajante o la alabe tajantemente. Es que eso es tibieza, no es tibieza, eso es experiencia, eso es saber que Sánchez, que es un personaje tal, tiene cosas muy interesantes, eso es saber que un asesino una conversación con él puede ser incluso más educativa que un hombre bueno. Una de las cosas que aprendí es que del mal puedes aprender incluso más que del bien. Si tú te sientas junto a un bueno y te puede enseñar bondad. Eres bueno tal, porque eres bueno tal, el hombre, el ser humano, los besos, tal, la humanidad. Pero eso no tiene aristas, ¿no? Pero un malvado tiene un montón de cosas mucho más interesantes. ¿Por qué eres malvado? ¿Por qué mataste a 6 millones de judíos? ¿Por qué has torturado a una mujer o un hombre? ¿Por qué has violado? ¿Por qué has descuartizado a fulano o a mengano? ¿Por qué te has quedado con la comida de los niños? Eso es mucho más complejo que la bondad. Entonces te enseña más sobre el ser humano. Entonces cuando me he acercado, cuando era reportero, me acercaba a este tipo de gente con la curiosidad profesional y también personal. Quiero que me explique. Cuando estoy oyendo en Angola, en Lobito, estoy oyendo los gritos de un tío al que están torturando, ¿no? Lo estoy oyendo y yo estoy en el bar tomando cerveza y estoy oyendo gritar al tío, ¿no? Estoy con 2, con 3, ahí con las tal. Y de pronto llega el torturador sudando, se pone una cerveza tal y me pongo a hablar con él y digo, oye, ¿por qué gritaba? Y él me empieza a contar que los inteligentes hablan antes que los tontos aguantan mejor la tortura, me empieza a contar cómo un ser humano termina siempre confesando si lo sabes hacer bien. Y en media hora de cervezas con ese tipo, al que no le daría la mano hoy por la calle, sin embargo, en ese momento aprendo más sobre el ser humano que había aprendido en 10 años, sobre la debilidad que uno es capaz de vender a su familia por sobrevivir. Veo en Sarajevo como un padre están pegándole a su hijo delante de él y el hijo se está orinando por la vena del pantalón y el padre está mirando aterrado e incapaz de defender a su hijo. El padre a su hijo, ¿no? Porque está atenazado por el miedo. Todas esas cosas las aprendes junto al mal, no junto al bien. Entonces el mal fue, por llamarlo mal, entre comillas, fue para mí una academia de vida extraordinaria. No, del mal no tienes por qué aprender el mal, sino que aprendes lo que mueve el mal, los mecanismos. Conoces mejor al ser humano. Entonces, claro, ese capital que acumuló durante tantos años como reportero, ahora lo utilizo como novelista. Claro, has visto el mal extremo y también has visto muchas veces, que lo decías al principio, esas personas que siendo buenas pueden hacer cosas malas y sin embargo siguen siendo buenas. Sí, nos dirán, uno puede ser malo 5 minutos, igual que un malo puede ser bueno 5 minutos. Tú, que eres una chica educada, bien, agradable y tal, puedes, sometida a tensiones adecuadas, sometida a manipulaciones, sometida a pasiones, a momentos críticos, puedes hacer atrocidades, te lo garantizo. Tú, personalmente, tú, María Zabay, puedes perfectamente. Y yo también.
y al mismo tiempo un malvado, un tipo infame, yo que sé, un terrorista de Hamas de estos que han estado matando, un colon israelí de estos que están echando a la gente, a los palestinos, lo que tú quieras. Póntale un nazi de un campo de concentración, novela tuya que trataba ese tema muy bien, puede tener 5 minutos maravillosos, 5 minutos en los cuales haga algo hermoso, salve a un niño que se ahoga o entre en un fuego a sacar. O sea, el mal no es hermético, compacto y con una línea que lo defina, ni el bien tampoco. Eso lo aprendí. Entonces, claro, mis novelas, todas ellas se benefician de eso. Oye, ¿tú cuando has estado en las guerras, has visto que la gente en un momento dado se puede llegar a compadecer? ¿O está más deshumanizado todo eso? No, hay de todo, hay de todo. Pero es verdad, también he visto una absoluta falta de compasión. O sea, he visto seres humanos que se compadecían y otros que no se compadecían. Hay seres humanos que son ajenos a la compasión, que son, perdóname la palabra, hijos de puta absolutos, redondos, globales, psicópatas, compactos. No, eso no es un psicópata. No, es que la psicopatía es una anormalidad. Mientras que eso no, la guerra del ser humano cuando hace cosas malas, el ser humano está haciendo cosas normales. El ser humano está en nuestra naturaleza hacer cosas de ese tipo. No somos monstruos cuando hacemos eso. Cuando degollamos, torturamos, masacramos, no somos monstruos. Estamos haciendo cosas que son inherentes al ser humano desde que el ser humano existe. Es complicado de explicar en televisión, pero es así, ¿no? O sea, el mal y el bien, la bondad, la maldad, tienen la misma categoría, no moral, pero sí humana. Esto es muy impactante, porque además alguna vez me he quedado con esa frase que dices de la guerra es el ser humano haciendo de ser humano. Exactamente. Eso es durísimo. La guerra es gente normal haciendo cosas normales, es verdad. Entonces, claro, el error que tenemos es pensar que el mal está aislado del bien y que está lejos y que este es el bien, este es el mal. Pero no, el mal está al mismo nivel. O sea, insisto, no moralmente, evidentemente hay una diferencia, ¿no? Pero a niveles humanos, a nivel incluso físico, es nuestra naturaleza. O sea, en un momento determinado yo puedo tener impulsos de un montón de tipos, sexuales, violentos, ambiciosos, de confort, tal, que me hagan comportarme de una manera no ética, ¿no? Pero a lo mejor otros sí me comporto. Entonces, eso que es muy complicado, por eso cuando veo a esa gente absoluta, que sabe muy bien dónde se viene el mal y digo, este tío que te va a ver en Twitter, 18 años, tal, me gusta, yo que sé, tal, y me estás diciendo que el bien y el mal es esto, a mí que tengo cierta mili y vengo de allí, he estado allí, entonces claro, ¿qué vas a hacer? Pues te burlas, te ríes, no puedes tomártelo en serio, ¿no? No es que seas más chulo ni más arrogante, no, si no puedes tomarte en serio ciertas cosas. Pero bueno, entonces, mi vida me ha llevado ahí, ¿no? Y ojo, no digo que yo tenga la verdad, no digo que yo tenga razón, digo que yo lo veo así. Entonces, pero claro, 72 años de vida movida, con una biografía determinada, te dan cierta autoridad a la hora de expresar tus opiniones, tu mirada. Yo no pretendo convertir a nadie a nada, no pretendo exportar mi mirada a nadie, para eso están mis novelas, ¿no? Pero bueno, pues si me preguntan, pues diablos, contesto, ¿no? Y lo que contesto es eso, que el bien y el mal son dos conceptos absolutamente iguales en el corazón del ser humano. Y tú en tus novelas reflejas que precisamente eso, ¿no? Que uno llega a lo mejor a la guerra y de repente sufre tanto viendo, se desencanta. Y eso es lo que le pasa al Hussar, ¿no? A tu protagonista, a Frédéric, al protagonista de tu primera novela, que está deseando ir a la guerra, está deseando combatir y estar en batalla, convertirse en famoso, ¿no? Y de repente pues se da cuenta que eso no tiene nada de heroico, nada de lo que presumir. ¿Cuántas veces pasa eso, no? ¿Lo habrás visto? No, me pasó. Yo llego a la primera guerra, con un concepto épico literario, la guerra como lugar heroico, como lugar épico, en el cual yo pues, sería muy machote y muy valiente, y conocería a chicas guapas, y conocería amigos valientes y tal, y cargaría, no como un Hussar, pero como un periodista, ¿no? Bajo el fuego, tal. Y bueno, y yo sería un personaje admirable, ¿no? Yo era un héroe como los que había leído, ¿no? Yo llego a la guerra con esa idea en la cabeza. Y claro, llego a la guerra y veo que la guerra no es eso, la guerra es otra cosa, ¿no? La guerra, la gente muere, tal, y entonces poco a poco... Llega el desencanto. La guerra me va... No, desencanto, no, la guerra me va quitando esa equivocada
concepción de la vida y de la épica y del mundo, y me da otra más real. Entonces hay 3 etapas en mi vida. Primero es la fase, digamos, heroica, juvenil, aventurera, que es el primer impulso. Después está la fase ya reflexiva, madura, estable. Y después ya está la tercera, profesional, y después está la tercera parte, que es la parte, digamos, donde ya dejo de creer en la bondad de mi trabajo. Dejo de creer que lo que hago sirva para nada. Me limito a ser un mercenario honrado, hago mi trabajo bien, pero digo, esto no vale para nada. Me van a matar para nada, por el índice de audiencia. No merece la pena. Digo, entonces empiezo a irme poco a poco hasta que me voy del todo. Yo territorio comanche y me dejo del oficio. Me gustaría que pusieran alguna imagen, a ver si nos la pueden poner en pantalla para que se pueda ver, pero de todas formas yo voy a irme directamente al libro El Usar, que es el primero. ¿Por qué elegiste para ser el primer libro? Ya has dicho que querías reflejar lo que te había pasado a ti, ¿no? Y nos lo acabas de describir. Pero ¿por qué elegiste la España ocupada, la del siglo XIX, ocupada por el ejército de Napoleón? Quería alejarlo de mí, quería alejarlo. No quería que hubiese relación directa conmigo, con mi vida, ni con mi trabajo, ni con mi experiencia reciente. Busqué un escenario histórico y me iba bien. La guerra de España, un joven aparte que yo por razones familiares, en mi casa, digamos, Napoleón, Bonaparte, la Revolución Francesa, la Guerra de Independencia, está muy presente, por razones complejas, que no viene a cuento ahora. Entonces, bueno, era un mundo muy familiar. Entonces decidí que ese mundo familiar, que lo conocía muy bien, era un buen escenario para contar mi historia. Entonces conté mi historia de un hombre perdido en un bosque que va huyendo, como me pasó a mí en Eritrea, ¿no? Y bueno, y de ahí salió la novela. Oye, de todas tus novelas, ¿cuál es la que más te ha costado escribir y por qué? Quizá la de El tango de la vieja guardia, esa que tuviste para unos años. Pero esa me costó escribirla por el momento, los momentos en los cuales yo estaba para escribirla. O sea, por mi edad y por... la novela más compleja quizá, la más complicada quizá haya sido Un día de cólera. Cuento el 2 de mayo y son 200 y pico personajes, los del 2 de mayo. Entonces, era una novela muy compleja, tenía que coordinar cronológicamente en un mismo día las cosas que ocurrieron, porque todos son hechos reales, ¿no? Entonces, jugar con todo eso, ensamblarlo todo, que todo eso funcionara, que la estructura fuera buena, que no se atrancara, quizá técnicamente fue la más complicada de todas. En cuanto a lo personal, quizá El tango de la vieja es la novela más difícil de contar. No fue eso, no. Fue El pintor de batallas. El pintor de batallas es mi novela más autobiográfica. Ahí todo es verdad. Filtro por la literatura, todo es verdad, ¿no? O sea que si quieres conocer a Arturo Pérez Reverte, pues hay que leer El pintor de batallas si no lo has leído. La novela, esa es la novela. Entonces esa novela sí era manejar materiales propios, directamente propios, me costó más enfrentarme a ciertas cosas. Remordimientos. Claro, cuando vas por la vida, como la vida por la que yo anduve, vas dejando muchos muertos en la cuneta. Muertos propios, los has matado tú sin darte cuenta, sin querer, ¿no? Y esos muertos no se te olvidan, te acompañan, ¿no? Entonces, esta novela me obligó a mirar hacia atrás, a ver cuál había sido mi recorrido por ese mundo, por esa geografía de las catástrofes durante 21 años, ¿no? Con lo duro que es eso, ¿no? Con lo duro que es claro, eso, lo que decía Benedetti de enfrentarse al espejo y pues mirarse a uno mismo. Y ahí estaban todos, ¿no? Ahí estaban todos los fantasmas. Y entonces, claro, verlos uno a uno, mirarlos a la cara y escribirlos y intentar fijarlos como literatura, apartarlos de mí para convertirlos en texto narrativo, la mujer que sale en la novela, el personaje, eso fue, digamos, doloroso no, la verdad no es dolorosa, fue duro, fue áspero, fue incierto, me tuvo despierto muchas noches dando vueltas a cosas que quería olvidadas o quería resueltas y no lo estaban, ¿no? Y esa novela me ayudó, no a resolver, pero sí me ayudó a ordenar un poco los cajones. Sí, eso te iba a decir, porque de hecho siempre dicen que cuando alguien tiene un trauma, que no era tu caso de trauma, pero cuando alguien tiene un trauma lo ha pasado mal, que es bueno escribirlo, ¿no? Si tú volcabas todo eso, de alguna manera cambió tu perspectiva de todo lo que había ocurrido. ¿Tu manera de sentirse con eso? No, lo que me di cuenta en esa novela es que hay lugares de los que nunca se vuelve. Hay lugares a los que vas y ya nunca vuelves. Tu cabeza sigue estando allí, ¿no? Y comprendí que nadie hace nada impunemente, ¿no? Que cada paso que damos en la vida, un paso que bebemos ahora o mañana, una palabra que decimos, un gesto, una acción, un puñetazo, un beso, una caricia, todo tiene consecuencias. Que nada es
nada está aislado en nuestra vida, que todo termina formando un conjunto que es muy complicado. Por eso escribí la novela, que lean la novela, diablos. que lean todas las novelas. No, con esa novela, ojo, no la recomiendo mucho. Es una novela más dura de leer, más árida, más difícil, no tiene tiene mucha reflexión. Es una novela más compleja, más Pues cerebral. Yo estoy en ella y sí que invito a leerla, porque es realmente buena. Tus personajes, todos, tienen reflexiones humanas muy interesantes y te llevan a pensar en los límites, en la bondad, en la maldad, como estábamos diciendo, en todo lo que uno puede llegar a hacer y no, las dudas que le invaden. Y uno de los personajes tiene una reflexión que me he quedado con ella para hacerte esta pregunta a ti, que es Max Costa, precisamente, el tango de la Guardia Vieja, que como decíamos es una novela deliciosa, ¿no? Que está viajando ahí entre Buenos Aires, Niza, la bahía de Sorrento, y que está contando una historia que te quedas enganchado. Pero bueno, volviendo a Max, no yéndome por ahí, él dice, la duda es lo que te mantiene joven. ¿Qué dudas habitan en ti, si es que habita alguna, que te mantiene joven? Es verdad, las certezas son las que te hacen envejecer. Pero he visto lo bastante para saber que las dudas no desaparecen, que la duda, o sea, yo ahora dudo más como tenía 20 o 30 o 40 años o 50 años. O sea, la vejez es dudar, la vejez es poner a revisión todo aquello que creías imputable o creías definitivo, o creías estable o creías cierto, ¿no? Entonces es muy interesante, porque la duda te obliga a mirar. Si uno no duda, se sienta, cierra las persianas y se pone a lo que sea, ¿no? Pero si uno duda, está todo el rato mirando alrededor, intentando despejar la duda, ¿no? ¿Por qué esa mujer? ¿Por qué el hombre? ¿Por qué aquel? ¿Por qué él? ¿Por qué esto? Entonces, la duda te evita envejecer de una manera deplorable. La duda... Pero la duda es inteligencia, porque cuando uno no duda, está ahí en la ignorancia, ¿no? Pero es asombrosa la cantidad de gente que no duda. Fíjate las redes sociales, la mayoría de la gente no duda, lo tienen todo clarísimo. Sentencias. Lo tienen clarísimo todo, o sea, me asombra, de verdad, digo, ¿cómo, ahora esto, ¿cómo consiguen no dudar si yo, que tengo 72 años y una biografía determinada, dudo? Y es más, me complazco en la duda. O sea, me encanta la duda, porque sé que mientras tenga dudas estaré vivo, mientras tenga dudas caminaré para resolverlas. Leeré libros, me hablaré con la gente, miraré a los ojos a las personas, me fijaré, ¿no? Incluso yo actuaré, ¿eh? Y eso es maravilloso. El día que no tenga dudas estaré muerto, de verdad, estaré acabado. Pero no me has confesado ninguna. ¿Hay alguna que sea confesable? Sí, pero no te lo voy a contar a ti. Y aquí quiero decir, no. Sí, tengo una, o sea, que luego sí, hay una duda que tengo que no estará resuelta hasta el final, que es cómo voy a afrontar el momento final. Lo que me preocupa, yo he visto morirse a mucha gente, ¿sabes? Con las tripas fuera, con las tripas dentro, gritando, llorando, resignados. Tengo una tengo una amplia gama de gente muriendo y un montón de casos diferentes, ¿no? Y tengo una curiosidad, ¿qué pasa cuando me toque a mí? Me ha podido pasar muchas veces, ¿no? ¿Qué puede pasarme, no? Y entonces hay una cosa que dudo, y es que es que me gustaría terminar, uno debe terminar como ha vivido, uno debe tener un final, debería, en justicia, un final acorde con la vida que llevó. Si ha sido un miserable, morir como un miserable. Si ha sido un hombre digno o una mujer digna, morir dignamente. Pero la vida es muy cabronceta, la vida te gasta muchas bromas y al final te hace perder los papeles. Y una agonía larga hace perder los papeles a mucha gente. Entonces, mi duda es cómo soportaré la prueba, pues si soy consciente, si no es un accidente de coche o me caigo al mar o yo qué sé, me da un ictus, si lo veo venir, si la veo venir, viene por ahí, cómo afrontaré, con qué talante, con qué entereza o no entereza o debilidad afrontaré ese momento. Y esa duda la tengo y no la resolveré hasta el final. Entonces, digamos, es la gran duda que tengo, es si podré morir como he vivido o moriré pues como un pobre desgraciado, ¿no? Y eso sí que no es que me preocupe, porque al fin y al cabo la vida uno asume las reglas del juego, ¿no? Pero esa duda sí la tengo muy presente todos los días de mi vida.
Bueno, una duda que, como dices tú, no se resuelve hasta el final, ¿no? Esto es solo, como, hay que esperar el final de la novela, pues aquí hay que esperar el final de la vida. Y espero saberlo yo solo, porque si flaqueo no quiero que me estén mirando. No quiero que me miren, ¿no? Si flaqueo, si cuando llegue el momento final flaqueo, no quiero estar solo, ¿no? Que nadie me vea chaquetear. Hombre, este no es mi Reverte, este me lo han cambiado, no, eso es total. Me gustaría. Ya digo, eso es un tema muy complejo. Bueno, coherente con tus personajes, ¿no? Fuertes, que no saben los blandengues. Pero lo planteo, pero sin dramatismo, María, o sea, o sea, aprendí a respetar las reglas. Eso es mi historia de batalla, ¿sabes? Aprendí desde muy joven que son las reglas, que hay que asumirlas, o juegas o no juegas, bueno, ya está, y no pasa nada. Y esa serenidad a la hora de asumir las reglas, buenas o malas, es la que me hace disfrutar de la vida. O sea, yo soy un hombre feliz, envejezco con todos los muertos que tengo en el armario, con mis remordimientos, mis fantasmas, mis errores, mis aciertos, soy un hombre feliz, vivo a gusto en mi piel. Y es por eso. ¿Tú eres tengo ese puntito que me hace así aquí, o aquí. Tienes ese puntito, tus personajes tienen ese puntito, porque todos. Tú se lo trasladas, sí. Con lo cual no encontramos nunca a uno que sea cobarde, que sea un blandengue. Hombre, vamos a ver. ¿Qué opinas tú de los que son blandengues, digamos? No, tienen derecho, o sea, nadie está obligado a tener entereza. Nadie, de hecho, hay gente cobarde a la que quiero mucho y la he querido mucho, y así son amigos míos, lo han sido, ¿no? Uno tiene que asumir que también el ser humano tiene esas cosas, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, a la hora de cuando las cosas vienen mal, y la vida en bus, un lugar donde las cosas suelen venir mal, conviene tener al lado a gente que no es cobarde, claro, a gente capaz de hacer clac, hombres o mujeres, que son capaces de hacer clac y disparar también por la ventana, que dicen, venga, ponte a dormir que ahora vigilo yo. Es que eso es fundamental. Que una mujer te diga, ponte a dormir que ahora vigilo yo, o un amigo, es fundamental. O sea, dice, he elegido bien. O sea, aprendí en la vida a reconocer, o sea, aprendí a distinguir la gente con la que puedo estar en el puente de un barco, en la bañera de un barco de noche navegando, entre mercantes, ¿no? O en una guerra, duerme que ahora vigilo yo. Esa me parece la frase más bonita del mundo, duérmete que ahora vigilo yo. Ojalá todos tuviéramos a alguien que nos dijera eso y pudiéramos dormirnos de verdad confiando en que vigila él o ella. Qué buena esa, ¿eh? Sí, bueno. Viendo tú el mundo de hoy, ¿te inspira para escribir? Bueno, el mundo de hoy solo no. Lo que me inspira Porque te inspiran esas personas que dicen duerme, hoy, pero te inspira el mundo de hoy. Proyectado lo que he leído en el mundo de hoy sí me inspira, ¿no? Me suscita cosas, pero se basan en lo que leí, lo que viví. El mundo de hoy, si yo fuese analfabeto y sin ninguna memoria lectora y nada, el mundo de hoy no me inspiraría nada. Porque es un mundo absolutamente... No tiene sentido. O sea, tú no entiendes el malvado, no entiendes Gaza, no entiendes Argentina, no entiendes España, no entiendes Europa, no entiendes nada en las pateras del Mediterráneo, la emigración ilegal o legal, si no tienes las lecturas, lo que te permite situarlo en su contexto exacto, ¿no? Entonces, claro, me sugieren cosas, pero siempre a la luz de lo que tengo en la cabeza, de mi enciclopedia intelectual, la que tenemos todos, ¿no? Pero como tal, o sea, vamos a ver, un ejemplo, volviendo a Sánchez, ¿no? Sánchez o cualquier otro, no me digo Sánchez por Sánchez. Sánchez, como personaje, no es un personaje, no. Pero si a Sánchez le aplicas el Renacimiento, la literatura política del siglo XVI y XVII, la Revolución Francesa, ya es otra cosa. Sánchez o Abascal o Feijóo o... Bueno, lo que pasa es que Sánchez, como volvemos a lo de antes, te parece ya tan fascinante por sí mismo que lo podemos poner donde queramos, ¿no? No, pero todos ellos, Pablo Iglesias, todos ellos, ¿no? Abascal, Feijóo, todos tienen una interpretación, todos tienen un papel. En otro momento de la historia, ¿qué habrían hecho? Eso lo hago mucho. A ver, ¿qué habría hecho Pablo Iglesias en el 36? ¿Qué habría hecho Abascal en la Revolución Francesa? ¿Qué habría hecho, o qué le habrían hecho? ¿Qué habría hecho Sánchez en la Florencia del Renacimiento? Ese ejercicio es muy interesante, invito a hacerlo porque es muy ilustrativo, ¿no? Es decir, situarlos en otro contexto y entonces los ves de una manera diferente. Te das cuenta de un montón de matices que los hacen todavía más... Yo puedo detestar a un personaje político, por ejemplo, ¿no? Y puedo mirarlo con mucho interés, por ejemplo.
¿Qué habría hecho Echenique si hubiera estado en la Revolución Francesa, del lado de los guillotinadores? Por ejemplo, ¿no? ¿Habría sobrevivido, no sé, Cuca Gamarra a la Revolución del 48? No sé, ese tipo de cosas, ¿no? Y eso lo hago con mucha frecuencia, mucha frecuencia. Si hubiera estado en Roma, Sánchez caminando por el foro, junto a César, ¿qué habría pasado? Es un ejercicio muy interesante. Sí, sacándolos de la realidad de este momento, quedándote solamente con la esencia del personaje, ¿no? Es muy interesante, muy interesante. Con sus luces, sus sombras, es muy interesante. su Y muy valentía divertido. o cobardía. Sí. Y muy ilustrativo, muy educativo. Arturo, ¿y qué opinas de los buenismos? Bueno, yo no soy buenista. Que nos invaden, por otro lado, ¿no? Yo no soy buenista. Lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa? Que a veces está en la presión social que terminas al final por instinto intentando evitar no la confrontación, intentando buscar problemas innecesarios, ¿no? Entonces, bueno, pues al final te cansas. Bueno, yo he luchado mucho contra ellos, que lee mis artículos, yo publico artículos hace 35 años, ¿no? Y he hablado de todo esto 1000 veces, ¿no? Y está muy clara mi posición respecto a todo. Entonces, bueno, ahora pues ya me da lo mismo, ¿no? Ya, pues, que peleen otros, ¿no? Yo estoy ya muy cansado. Pero es evidente que no, o sea, si mi actitud es contra algo, es al buenismo, ¿no? Al buenismo. No, o sea, es que el mundo no es así. El mundo no es así, está usted equivocado. No. Oiga, que no. Pero es que hoy en día no se puede decir casi nada. Bueno, yo digo cosas, pero ¿sabes qué pasa? Al final ¿qué más da? Claro, es que yo no soy la persona adecuada para hablar de esto, porque yo ya no tengo nada que perder. Si yo fuera un joven, como mis amigos jóvenes, Javois, David Gistao, que murió hace poco, sí. Antonio Lucas, son mis amigos, tal, tendría mucho cuidado, porque claro, te juegas mucho más que Pero esto, perdóname que te voy a llevar un poco la contraria, no estoy de acuerdo, porque tú llevas muchos años hablando y tú siempre has sido valiente, y siempre te has atrevido a decir lo que piensas. Pero ahora estoy aquí, ya no vale. Pero quiero decir, en ese momento yo ahora tendría más cuidado a lo mejor, ¿no? Como ellos lo tienen, y es gente muy valiente, Soto Ibars, Alberto Olmos, gente cada uno de sus distintas posiciones ideológicas, pero todos son fieles a aquello en lo que creen, ¿no? Y se enfrentan a la reacción buenista, ¿no? Y bueno, lo que es que viven bajo esa presión todo el tiempo, ¿no? O sea, yo no la tengo. Yo ya, digamos, a mí ya no me hace daño eso, a mí ya no me pueden clausurar ni me pueden cancelar. Pero yo sí. Entonces, si yo ahora fuera joven, tendría mucho cuidado. Es que tú no crees que el buenismo es el que está desmoronando todo, porque claro, ya ante el buenismo llega el silencio. Por lo que dices tú, ¿no? Claro, es que el problema fundamental entra el miedo a llevar la contraria. Eso, ¿sabes? Que el problema principal es que antes tú tenías unas ideas, el ser humano, en España o fuera, unas ideas, ¿no? Y entonces esas ideas intelectuales te llevaban a actuar según esas ideas. Ahora no tenemos ideas, tenemos sentimientos. Nadie te razona. Yo es que siento que las ballenas tienen que salvarse, siento que los israelíes, siento que los judíos, siento que los palestinos, siento que la izquierda, siento que la derecha, siento que los ancianos, siento que los perros, ¿no? Pero bueno, razónamelo, hazme un debate, no lo hacen. Han sustituido la razón por los sentimientos. Claro, eso es muy peligroso, porque el sentimiento es muy manipulable. El sentimiento depende de 2 tweets. Si he dicho una vez que para hacer un ciudadano culto, razonable, intelectualmente potente, hacen falta años de educación. Para ser un fanático o un buenista bastan 5 minutos de tweets y retuitear todo. Yo retuiteo y ya me siento parte de la comunidad. Es que si uno ha leído todo eso no se hace fanático. Claro, no te creas. Es más complicado, porque... Pero bueno, pero eso es otra... Pero uno sabe por dónde va la vida, ¿no? Pero eso es otra cosa. Pero eso es malintencionado, entonces. Pero a lo que iba yo es a que tú eres un analfabeto o una analfabeta sin ninguna idea en la cabeza y sin ninguna cultura. Pero tú sabes que si tuiteas sí a pro-Palestina o sí pro-Israel, formas parte de una comunidad. Ya te sientes que ya has trascendido tu soledad intelectual y formas parte de un grupo, entonces ya eres algo. Entonces, claro, es tan fácil, basta hacer así, me gusta. Entonces, eso está creando una especie, digamos, de comunidad unida por los sentimientos, no por la razón ni por el debate. Y eso lleva a lugares muy peligrosos.
muy peligroso. Pero bueno, es el mundo que hay. Pues fíjate, hablando del conocimiento, yo me voy a ir a la RAE ahora, a la Real Academia de la Lengua Española, de la que tú eres miembro desde el año 2003, que ahora sí que le voy a pedir a Alicia que en pantalla nos ponga alguna de las fotografías para que podamos verlo, ese año 2003, cuando entró a ser académico con la letra T. Te estamos viendo ahí en pantalla, te puedes ver. Ah, sí. ¿Qué recuerdos tienes de aquel momento? Extraño. No era mi mundo. Sigue sin serlo, en cierta forma, ¿eh? Sigue sin serlo, sí. Esa es la toma de posesión. Es verdad que tú no te sentías a gusto al principio. No, en la tarde mucho de sentirme a gusto. ¿Pero por qué? Porque yo era un reportero, yo 2 años antes estaba en un país en bueno, te lo ofrecieron porque eras un gran camisas de algodón, de cuero remangadas, pantalones tejanos, una mochila, en otro mundo. Yo no, de hecho dije 2 veces no a ser académico, porque me convencieron, gente a la que respetaba mucho me convencieron y no fui, ¿no? Y procuro ser un académico digno, ¿no? Pero había sido aquella academia, no es la de ahora, no es la de ahora. Y yo estaba más a gusto en esa academia antes que ahora. O sea que has notado los cambios. Yo te iba a preguntar que cómo se mantiene, cómo se consigue mantener, preservar la cultura y sin embargo evolucionar. ¿Cómo estáis en ese punto? Pero ya me respondes un poco, ¿no? Yo creo que está respondido, pero bueno, a ver, es que no quiero ser demasiado pesimista, ¿no? Y no quiero ser demasiado negativo. No, ya lo estoy siendo demasiado, ¿no? No. O sea, esto se ha terminado, María. Se ha terminado. Tardará un siglo, medio siglo, siglo y medio, no sé. Pero o sea, este mundo se ha terminado. Homero, Dante, Virgilio, Platón están muertos. Voltaire está muerto. Montesquieu, Montaigne, Chateaubriand están muertos. Shakespeare, Cervantes. O sea, esto se ha acabado. Viene otra cosa, mejor o peor, no lo sé. No va a ser la mía, igual me da igual. Pero esto se ha terminado. Entonces, bueno, la cultura, lo que ha hecho que Occidente sea faro, Europa faro del mundo, luz de la civilización, faro intelectual, está desmoronándose. Entonces, bueno, pues ahora viene otra cosa, pero yo me apago con esa. Entonces yo no tengo la objetividad para hablar. Pero la RAE tiene que ser faro de la cultura, ¿no? Tiene que conseguir ese difícil punto de preservar cultura y evolucionar. La RAE, como todo en la vida, se adapta a los tiempos. La RAE, pues no quiere problemas. Pero claro, cuando se adapta demasiado, uno se queda ahí. Pues eso es lo que hace que yo me distancie. Como que no lo procesa, ¿no? Yo creo que la RAE tiene, y no quiero hablar de la RAE, no quiero meterme. Pero la RAE tiene obligaciones que no siempre cumple al 100%. Entonces, bueno, pues, y eso hace que yo me distancie emocionalmente un poco de la RAE, a la que sigo respetando y queriendo y a la que voy, ¿no? Pero digamos que la RAE que yo conocí no es la RAE que hay ahora. Neologismos, ¿tienes alguno que te fascine? No. Hay una palabra que utilizo mucho que es tiñalpa, que en Cartagena, en mi zona, ¿sí? Significa un pobre hombre, alguien que no tiene fuste ninguno, un desgraciado, ¿no? Tiñalpa, ¿no? Que me gusta mucho, suena muy bien, ¿no? Pero bueno, quise que la metieran en la red, no sé si está o no está, creo que ya está para meterla en algún momento. La uso mucho en mis textos, ¿no? Pero no soy muy de... No. Y siendo una persona reflexiva, analítica y de fuertes convicciones, ¿a lo largo de los años has tenido que modificar alguna posición que hayas tenido? Muchas, pero no, otras no. No, pero puntos de vista, más que posición, puntos de vista. Es decir, yo veía el mundo de una manera determinada y hay cosas que las veo distintas. Yo no puedo ver el mundo con 72 años como lo veía con 50, ni con 40, ni con 30, ni con 20, eso es normal, ¿no? Esa evolución es lógica. Lo que nunca he tenido han sido contradicciones intelectuales. O sea, he tenido evoluciones, no contradicciones. La esencia es la misma. La esencia es la misma, sí. Sigo siendo. En realidad, todavía, los amigos que me conocen, todavía el chico que iba con una camisa remangada y con una mochila y que andaba por ahí dando vueltas por el mundo de tal, todavía sigue. De vez en cuando aflora. Lo sé porque lo reconozco. Ahí está el Arturo de hace... Ahí está, ¿no? Ya no es el mismo, no puedo hacer lo mismo que hacía entonces, pero sí está. Nunca... Es decir, no por envejecer pierdes tu biografía. Eso es muy importante. Y a veces vemos a lo mejor a
a un abuelo, tal, mira el abuelete, tal. A lo mejor ese abuelo, el día de la guerra civil, el tío tomó una trinchera él solo. Es que nunca sabes quién tienes. Da igual el bando, ¿no? O a lo mejor ese abuelete, de pronto el abuelo se levanta y te pega un navajazo porque le has faltado al respeto. O sea, nunca sabes, ¿no? Entonces, por eso una cosa que tenía que aprender en la vida es a respetar a la gente, ¿no? A nunca basarme en las apariencias, ¿no? A saber que cualquier ser humano puede ser otra vez lo que fue, o lo que no se ve que es. Bueno, es que te quiero hacer dos preguntas a la vez ya, pero bueno, voy a tener que ir una detrás de otra, ¿no? Porque tú estás diciendo lo de las personas mayores, y ¿cuántas veces pasa eso, no? Que la gente mayor queda como denostada, cuando en realidad la gente mayor acumula sabiduría. Así es. Es a los que más deberíamos escuchar. Y de hecho, en las tribus y ancestralmente, lo que se hacía era que los líderes eran los mayores. Ese es debería el error, ser así, ¿no? Es el peor pecado de este momento del mundo, en este momento, es que a los viejos se les margina. En vez de sentarlos juntos y decir, a ver, abuelo, cuéntame, ¿cómo lo hiciste, no? ¿Cómo cazaste el mamut? Sí, porque todo lo que vivamos lo ha vivido de otra manera. Jarama, ¿cómo sedujiste a la abuela? Cuéntamelo, ¿cómo era entonces, no? ¿Cómo conseguiste bailar aquel tango que a la abuela la dejó hecha polvo y se casó contigo? ¿Cómo lo hiciste, no? En vez de hacer eso, los digo, el abuelo, el viejo, qué tal. Nos damos cuenta de que estamos renunciando a una fuente de sabiduría extraordinaria, de experiencia, de lucidez, porque han visto cosas que no. Es más, cuando muere un abuelo o una abuela, alguien mayor, se va con él el mundo que vio. Una vez, no recuerdo dónde puse este ejemplo, ¿no? Cuando murió mi madre, desapareció la única persona del mundo que me había visto a mí mamar de pequeño, me había visto llorar en la cuna, me había visto dar los primeros pasos. Hay una parte de mi vida que se fue con ella. Cuando muere una persona mayor, hay un mundo, unas imágenes, unas situaciones, buenas o malas, es igual, memoria, historia, que se van con ellos, ¿no? Entonces, yo siempre digo a los jóvenes, antes que se mueran los abuelos, o los padres, preguntadles, quedaos con todo lo que podáis. Esta foto, ¿quién es el de esta foto? ¿Y este quién es? ¿Quién es este tal? Cuéntame cómo lo hiciste. Es muy interesante porque es nuestra memoria. Entonces, dejar que un abuelo se vaya sin que te cuente su historia es un crimen. Es un crimen, ¿no? Y escucharles por sabiduría, porque te transmitan y porque además ellos han vivido momentos mucho más complicados de los que estamos viviendo nosotros. Es muy valentía para todo. Tú estabas diciendo cómo bailaba el tango y que así me ha entrado una risa porque incluso para ligar antes requería mucha más gallardía de lo que se requiere ahora, ¿no? O sea, ahora es a golpe de Instagram o a golpe de WhatsApp. Te lo aseguro. Y en cambio antes uno tenía, que llamar por teléfono y que cogiera el teléfono el padre, si cuando había teléfono y cuando ni siquiera había eso, presentarse, ¿no? Así es, así. O sea, pero han vivido 1000 situaciones, lo estoy llevando a esta, que es un poco más anecdótica, pero es 1000 verdad, que nos servirían para aprender. Es verdad, pero además, sobre todo, entonces los niños morían, las mujeres morían de parto, el niño moría a los pocos meses, semanas de fiebre, pues, de lo que fuera, ¿no? O sea, era otra manera de ver la vida. La gente, las familias eran distintas, no había televisión, se hacían visitas, los vecinos se ayudaban unos a otros, era un mundo diferente. Entonces, claro, que todo eso se vaya, quien ha visto eso desaparezca sin dejar ningún testimonio, ¿no? Y el joven nieto o bisnieto no sepa cómo fue, qué lo trajo hasta ahí a él, me parece, es malgastar un capital extraordinario que está ahí a disposición de cualquiera que rasque y pregunte, ¿no? Sabiduría. Claro. Sin el mínimo esfuerzo, escuchando. ¿Cómo te ligaste a la abuela, abuelo? Por una discoteca, ¿cómo fue? Pues nada, llegué tal y estaban las dos, la amiga, la guapa y la fea. Entonces fui a la fea para acercarme a la guapa que era tu abuela, ese tipo de cosas, ¿no? Que ahora incluso suenan como incorrectas, ¿no? Pero es que el mundo era así, ¿no? Era así. Y bueno, y claro, todo eso desaparece y se pierde. Bueno, por eso siempre digo que el error grave es creer que un abuelo es un objeto inútil que hay que quitarse de en medio. Cuando antiguamente los tenían ahí en el centro junto a la hoguera y todos se callaban porque hablaba del abuelo. Todos se callaban. Para escucharle. O para dejarle pensar y que luego concluyese, ¿no? Así es. ¿Cuánto han cambiado los tiempos? Deberíamos escuchar a los mayores y deberíamos leer. Y como deberíamos leer, yo te voy a pedir que para terminar nos digas 5 libros que recomendarías. Bueno, pueden ser 10, pero por aquello de poner tu número que no sea muy... 5 libros que digas imprescindibles que todo el mundo debería leer. ¿Pero para quién? Porque para todo el mundo. Es que es un error, no todos somos iguales. O sea, bueno, pues para la gente... No es igual un chico... Para la gente que quiera adquirir un mínimo de cultura literaria. Que ya tengo, o sea, una biblioteca condensada en
Sí, bueno, vamos a Pues decir libros que hay que leer antes de morir, quiere decir, ¿no? Sí. La Biblia, El Quijote, la Ilíada, la Odisea, la Eneida, te añado alguno más. Virgilio. Los ensayos de Montaigne, la memoria de ultratumba de Chateaubriand, la Divina Comedia y algo del siglo XVIII, Voltaire, Rousseau menos. Rousseau, no, Voltaire. Con eso, más Shakespeare, añadir el teatro de Shakespeare, con eso cualquier ser humano puede llegar al final de su vida con una visión intelectual del mundo, del occidente en el cual ha nacido, vivido y muere, bastante ajustada. Son libros, es la biblioteca básica. ¿Y pues hay muchas cosas. ¿Y tus libros? Esos que dices, para No. mí son, tus No, libros, los míos esos que tú has leído y no. que te han marcado. Los míos, pues esos que te Esos acabo de son los citar, que te han marcado. más algunos otros. ¿Sabes qué pasa? Hay una cosa también que es verdad, que es que cuando lees mucho, cuando la vida es una vida lectora larga, yo leo desde los 7, 8 años, el día de mi primera comunión, a los niños Sí. les regalaban medallitas, relojes, plumas estilográficas, y mi madre dijo, nos regales solamente libros. Me encontré con 8 años con una pequeña biblioteca de 30 libros y empecé a leer ahí, de verdad, y ya seguí leyendo hasta ahora, ¿no? O sea, tu madre, mujer lectora, quiso que fueseis lectores. Y eso es lo mejor. A un niño, póngale libros alrededor. Que el hijo lea, pues póngale Mortadelo y Filemón, póngale tebeos, póngale tal, y libros. Y el niño al final terminará creciendo en el libro como cosa natural. Un libro no es una cosa que se regale como cosa extraordinaria. El libro se regala, se compra, uno va a comprar el pan, el periódico, un libro para el niño, para la niña, tal. Eso es un libro es una compañía. Vamos a dar un paseo, llevamos un libro de bolsillo, en el bolsillo, vamos al campo, un par de libros de vacaciones, 3 o 4 libros. Normal, eso es, así se hace. Porque además el libro es ver el mundo diferente. Claro. Y léete esto, así, bueno, es igual, ya lo he dicho antes. ¿Cuál fue ese primer libro que leíste tú de niño? ¿El primer libro? El primero de todos. O por lo menos el primero que recuerdas que dijiste, me encanta leer. El libro que leí, el primero que recuerdo como lector, fue Un capitán de 15 años de Julio Verne. Yo tenía esa edad, yo tenía 7, 8 años, Sí. y me regalaron por mi comunión, entonces, un niño de 15 años que es capitán de un barco, ¿no? Entonces una edición ilustrada, y recuerdo que y me vinieron enseguida Los Tres Mosqueteros, que para mí fue fundamental. Mi libro fueron Los Tres Mosqueteros. El libro que cambió mi vida lectora, y es más, todavía hoy, El gran Alejandro todavía hoy Dumas. me guío en mi comportamiento con mis amigos y con la gente y con las mujeres y los hombres por cosas que me dejaba en la cabeza la lectura de Los Tres Mosqueteros. De hecho, la mujer de mis novelas, todas ellas deben mucho a la Milady de Los Tres Mosqueteros. Esa mujer me marcó mi vida, Toda la vida anduve buscando Miladies, toda la vida, Miladies, ¿no? O que pudieran hacer como tal, ¿no? Mujeres valientes, capaces de vengarse, de ser crueles si hacía falta, de llevar hasta las últimas consecuencias sus lealtades, sus odios, sus amores. Mujeres enteras, capaces de ser dignas hasta cuando las van a degollar, ¿no? Y esa Milady me marcó muchísimo, ¿no? Y ya digo, todavía, tantos años después, todavía tengo Milady en la cabeza. Creo que el amor de mi vida realmente ha sido la Milady, Lady de Winter, Milady de Winter. El gran amor de tu vida. O sea, que si a ti una mujer te impacta, tiene algo de Milady, si no mucho, ¿no? O si no, yo se lo proyecto, si no lo intento, es igual. Pero es verdad que siempre está presente en mi cabeza. Sí. Está. Muchísimas gracias, Arturo. Gracias a ti, Qué María. lujo navegar contigo por tus libros, por la literatura, por tus opiniones. Siempre es un placer. Gracias. Y lo ha sido de nuevo. Gracias a ti. Gracias siempre. Nos vemos la semana que viene, ya lo sabes, de nuevo aquí en El Foco, con otra entrevista muy interesante. Difícil estar a la altura de Arturo Pérez Reverte. Tendremos que esperar para volverlo a tener aquí, pero prometo otra entrevista interesante. Hasta entonces.